Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, allá en el capítulo 6. Vamos a mirar como base del tema que lleva por título la protección de los cristianos. Hemos considerado por algunas semanas el perfil, el carácter, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Satanás? Un personaje que es real, no es mítico. Se le pinta de color rojo, con cachos, con un tridente. Ese no es el enemigo de nuestras almas. Esa es una invención del tiempo del Renacimiento. No encontramos ese tipo de descripción de este ser, sino que por el contrario se describe a Satanás como un ser poderoso, con mucha sabiduría satánica, capaz de seducir, de engañar, de infiltrarse. Lo hizo en el reino de los cielos, afectó la tercera parte de las estrellas. Y escúcheme bien, en el proyecto humano, cuando Dios establece al hombre en esta tierra, lamentablemente su presencia, su seducción fue eficaz. Porque introdujo en el género humano, en la experiencia humana, algo que no existía cuando Dios creó al hombre y la mujer: el pecado, la muerte. No existían en la experiencia humana, pero este ser maligno logró afectar, lamentablemente, la raza humana. Estamos en presencia de un enemigo que es real, y por eso Pablo dice, al cerrar su carta, después de hablarnos de riquezas, de bendiciones, de nuestra posición en Cristo, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, considera Pablo un tema que es fundamental e importante para los creyentes. Y déjame decirte algo, se habla bastante en las Escrituras de Satanás, el diablo, nuestro adversario. Pero hay pocos pasajes que son una instrucción directa a los creyentes para saber cómo enfrentar al enemigo de nuestras almas. Mucho de lo que hoy se habla de guerra espiritual, de conflictos espirituales, pasa más por el sensacionalismo, las emociones, las experiencias, que la palabra de Dios. Usted no encontrará un mandato a la iglesia, a los creyentes, en las epístolas, de que nosotros debemos ir haciendo exorcismos para sacar demonios de personas. No lo va a encontrar en las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero sí va a encontrar principios interesantes, porque el creyente en Cristo Jesús es más que vencedor, es poderoso, y nada puede hacer Satanás con el pueblo del Señor. Amén. Trabajará sutilmente, hará algunos debilitarse, pero Satanás no puede poseer a los hijos de Dios. Esa es nuestra confianza en la palabra de Dios y en lo que Cristo hizo. Pero Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? Y en el poder de ¿quién? De su fuerza. Recuerdo hace años atrás, en los campamentos juveniles, que llegó un momento en uno de los servicios, se tocaba la música satánica, la música rock, los mensajes subliminales, y se hablaba del poder de la influencia satánica en las drogas, en la música, en la sexualidad. Era una noche muy conflictiva, porque siempre habían casos de algunos que decían tener influencias demoníacas. Y de hecho, después de la conferencia, después de ese tema, en ese campamento, casi todas las semanas había algo que ocurría casi en una forma sobrenatural. A mí me llamó la atención que en una ocasión un muchacho comenzó a gritar desesperadamente: sáquenlos de aquí, sáquenlos de aquí. Manifestó tener una influencia demoníaca. Una persona que está bajo la influencia o posesión demoníaca, puede haber desdoblamiento en esa persona. Cambia también las voces, porque ya no es la voz de la persona consciente, sino es el demonio en esa persona. Lo vemos en el caso de Jesús con el endemoniado, o los endemoniados de Gadara. A mí lo que me llamó la atención de esa actividad, de esa situación con ese joven, bajo drogas, bajo influencia de música, bajo una vida licenciosa, me llamó a mí mucho la atención que cada vez que un consejero o alguien de los que trabajábamos con los jóvenes les acercábamos la Biblia a él, comenzaba a gritar como que se estuviese quemando: me quemo, quiten eso de mi presencia. Pensábamos la respuesta del demonio. Pero a mí me llamó mucho la atención este fenómeno. ¿Sabe qué me hizo acordar? De Drácula, cuando le presentan la cruz.
O cuando le cae la luz del sol, como que comienza ¿qué? A gritar. Y yo me pregunté, ¿será que un demonio puede comenzar a gritar y decir, me quemo, porque sencillamente le ponemos en su pecho, en su mano, la Biblia? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? No es bíblico. No es bíblico. Yo sé que hay gente, influencias demoníacas. Lo hay. Y déjame decirte algo. Toda persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, ¿está qué? Bajo el Dios de este siglo. No nos gusta oír esto, pero tengo que decirlo a la luz de las Escrituras. Toda aquella persona que nunca ha recibido en su vida a Cristo como su Salvador personal, no es un hijo de Dios. ¿Es un hijo de quién? Del diablo, y está bajo su control. Ahora, no todos los inconversos, no toda persona que ha rechazado el Evangelio está bajo la posesión demoníaca. Hay personas que han entrado en esta influencia demoníaca producto de desconocer las verdades de Dios. Dios fue claro en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, prohibió a la nación de Israel involucrarse en todo tipo de personajes, de agoreros, de magos, de sortílegos, de adivinos. Dice, no te contamines, no te mezcles con ellos. Dios fue tajante, y yo me pregunto por qué. Primero, porque es abominación delante de Dios. Y en segundo lugar, porque afecta a las personas. Si usted alguna vez, aun por un juego, fue a querer que le lean las manos, ¿cómo se llama? Cuando te leen las manos. Manomancia, cartomancia, todas las mancias que hay. Usted comienza a permitir que esas influencias demoníacas comiencen a venir a su vida. Es como un portal. Es como abrir la puerta a las influencias demoníacas en su vida. Algunos comenzaron con la famosa tabla de la Ouija, como un juego, y hace un par de años atrás era muy popular regalarle a los niños una tabla de la Ouija. Esa es una forma de iniciarse en el mundo de la oscuridad, de lo cual Dios dijo, no entres en ello ni os contamines. A veces tenemos objetos que han sido usados y utilizados en las influencias demoníacas y los tenemos como adornos, como lindas figuras, aún de artesanías. Escúcheme bien. Si usted sabe que fue construido para adorar a Satanás, tiene detrás de ello un demonio. Pablo así lo enseña. Ahora, el pueblo del Señor debe ser un pueblo separado. Cuando Pablo predica en la ciudad de Éfeso, dice la Escritura que muchos de los que practicaban la magia se convirtieron y trajeron ante los apóstoles y quemaron todo tipo de cosas, de influencias demoníacas, las sacaron de sus hogares. Aún más, Dios le prohibió a la nación de Israel, si tenían ídolos, aunque sea de materiales preciosos, tratar de convertirlo en algo santo y puro. Dios dijo que debían cortarlo, porque el pueblo del Señor debe ser un pueblo que separado y santo. Hay una realidad en esto, pero quiero decirte algo, que quienes estamos en Cristo Jesús, quienes habitan bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué pueden hacer? Morar bajo la sombra del Omnipotente. Quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la protección de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la protección que nosotros tenemos como hijos de Dios? ¿Cómo nos protegemos del ataque del enemigo? Ya que Pablo nos enseña que ese ataque es feroz, es real. Y es un personaje que tiene poder. ¿Cómo nos protegemos? Te vas a dar cuenta a la luz de las Escrituras que no es tanto en el sensacionalismo, no es tanto decirle al demonio, te reprendo, te saco, te echo, sino más que nada es notificarle al Dios del cielo que hay una persona que está bajo la influencia demoníaca para que Él se haga cargo. Creo, mis queridos, escúcheme bien, la mayor liberación espiritual en una persona no es reunirse a echar fuera demonios ni reprender. No lo verá en las enseñanzas de las epístolas. Pero usted verá que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Estuve en un tiempo involucrado en un círculo de personas, en una agrupación, que en todo momento veían demonios.
Y a cada momento reprendían demonios. Los hermanos se cabeceaban, se comenzaban a dormir, comenzaban a bostezar, y ya reprendiendo los espíritus de bostezo, de sueño, y etcétera, etcétera. No confundir la naturaleza carnal con lo espiritual. ¿Que Satanás lo utiliza? Claro que sí. ¿Sabe qué he descubierto? Que cuando nosotros le presentamos a una persona a Cristo Jesús y esa persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, en el acto, en el momento queda ¿qué? Libre. ¿Por qué? Porque hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la persona de Cristo Jesús. Amén. Porque Él derrotó a Satanás. Hay iglesias cuando practican exorcismo y echar fuera demonios, le dicen a todos los creyentes comiencen a orar, a reprender, porque el demonio sale y puede meterse en cualquier persona. Eso es mentira. Si el Cristo está en mi corazón, ya no hay lugar para Satanás. Amén. Esa es la confianza. Pero hemos entrado en un juego de supersticiones, de sensacionalismo, de emociones que, escúcheme bien, no provienen de la palabra de Dios. ¿Cómo protegernos frente al ataque de un enemigo que es poderoso, que es real? Su trabajo es organizado, es sistemático y certero. Ya hemos visto los pasajes al describir el perfil de Satanás, que describe su carácter, su conducta, su proceder. Hemos visto su capacidad. ¿Cómo protegernos de ese ataque que es organizado, que es sistemático y, déjame decirte también, muy certero? Porque muchas veces el desánimo de muchos creyentes, la ausencia del compromiso cristiano, no es otra cosa que el ataque sutil. ¿Sabe por qué? Porque estamos en lucha. Todo creyente está en lucha. El venir a la iglesia es una lucha espiritual. Usted no lo percibe, pero acá al ladito tenemos un templo donde se adora ¿a quién? A Satanás, y hay luchas. Y si fuese por Satanás, ya nos hubiese dividido o sacado de acá. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque hay poder en Cristo Jesús. Amén. Primer lugar, ¿qué hacer frente al ataque? ¿Cómo protegernos? ¿Cómo se protegen los cristianos? Pablo va a ordenar, si tú miras en Efesios 6:10, él dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos. Ahora, creo que en primer lugar debemos apropiarnos de los derechos de la redención. En primer lugar, nosotros gozamos de la bendición de ser hijos de Dios. Amén. Usted como padre, usted como madre, ¿qué hace por sus hijos? ¿Qué hace? ¿Está dispuesto a dar su vida por ellos? Yo si tengo que dar la vida por cualquiera de mis hijos, no lo voy a hacer sin pensar. Yo voy a estar con ellos, los voy a proteger porque son ¿qué? Mis hijos. Y si eso que yo soy limitado, que yo soy humano, tentable, débil, tengo ese compromiso con mis hijos, ¿cuánto más el Dios del cielo con sus hijos? Amén. Él tiene todo el reino de los cielos preparado para protegerle a usted. ¿Por qué? Porque y debemos entender esto, que en este conflicto espiritual debemos apropiarnos de los derechos ¿de qué? De la redención. ¿Qué significa ser redimido? En Hebreos capítulo 2, versículo 14, el escritor a los hebreos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los seres humanos, él, hablando de Cristo Jesús, también participó de lo mismo, para salvar al hombre. Para que el hombre fuese redimido, un hombre tenía que morir. Un hombre debía cumplir los mandatos de Dios. El alma que pecare, que esa morirá. La ley de Dios fue así. La paga del pecado es muerte. Es por eso que el gran problema que el hombre tiene con Dios es que Dios es fiel. Él cumple su palabra. Y si hay una persona que ha cometido tal vez un pecado en toda su vida, ya es culpable ¿de qué? De muerte y de juicio. No nos gusta oír esto, pero es palabra de Dios. Pero mira lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo Jesús, también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Se hizo qué? Hombre. Vivió entre nosotros, dejó el trono del cielo para venir a esta tierra. Y dice el texto, él también participó de lo mismo
¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para destruir. Repita conmigo, para destruir. ¿Qué destruyó? La palabra destruir es anular, hacer impotente, incapaz, quitar su efectividad. Quitó. ¿Para destruir qué cosa? Por medio de la muerte de Cristo Jesús, quitar o destruir por medio de la muerte aquel que tenía ¿qué cosa? El imperio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo. ¿Sabe que fue Satanás quien introdujo en la experiencia humana la muerte? Porque el pecado entró por un hombre. Pero ese hombre fue afectado ¿por quién? Por Satanás. Y a introducir el pecado en la experiencia humana, conllevó también consigo la muerte, porque Dios le dijo a Adán y Eva, Génesis capítulo 2, verso 17, de todo puedes comer, pero de este árbol no comerás, porque del día que él comieses, ciertamente morirás. Es por eso que Satanás es homicida. Y durante todo su reinado en esta tierra, antes de la muerte de Cristo, tenía a todos los hombres sujetos al miedo. Y los hombres le obedecían por temor a la muerte. Dígame, en las culturas paganas en el pasado, ¿qué hicieron los hombres por temor a las deidades? ¿Qué hacían? ¿Sacrificios de niños? Dios le prohibió porque los de la ciudad, los de Canaán, sacrificaban ¿a quién? A sus propios hijos. ¿Por qué lo hacían? Por el temor a sus dioses que tenían el poder ¿de qué? De destruirlo. No nos vayamos tan lejos, pensemos en Centroamérica, pensemos en los mayas y sus poderes, sus dioses, aquellos que sacrificaban seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia humana, Satanás logró gobernar, doblegar las emociones y la obediencia a los hombres por una sola cosa: el temor ¿a qué? A morir, a morir. ¿Cuántos han entrado en pacto satánico? Conocí a un muchacho apodado Guillermo González, alias El Gato. Porque déjame decirte algo, en las prácticas satánicas, cuando un muchacho se introduce en este mundo oculto de las tinieblas, del ocultismo o satanismo, tiene que introducirse con un ritual y una marca en su cuerpo. Tiene que haber una señal visible. Es por eso que Dios le prohibió a la nación de Israel marcarse el cuerpo como las tribus paganas. Hacer señales. Recuerda a los sacerdotes de Baal, ¿qué es lo que hacían tratando de despertar a su Dios? ¿Qué hacían? Se marcaban y se sajaban el cuerpo, porque era señal visible de la entrega ¿a quién? A Satanás o a sus dioses. Recuerda que detrás de todo ídolo, ¿qué hay? Demonios. Entra este muchacho. Su madre, tremendamente enferma, vivía en un basural, en un vertedero. Ese era el lugar de vivienda y de la basura se alimentaba. Extrema pobreza, una enfermedad tremenda, había tratado de probar para sanar y nunca había ocurrido nada. Y este muchacho, tal vez 18, 19 años, no más que eso, en una noche, en un viernes a la noche, dobló sus rodillas, levantándolas al cielo y orándole a Satanás, diciéndole: mira, te entrego mi alma, mi vida, lo que tú quieras, pero sana a mi madre. Y él marcó con un cuchillo en su pecho 3 señales, 3 G, que representaban 3 números. 6, 6, 6, número mítico. Algún día hablaremos de esta numeración. Pero él se marcó Guillermo González, alias El Gato. G o 666. Marcó su cuerpo en un símbolo de entrega a Satanás. Déjame decirte algo. Al día siguiente, su madre se sanó. Se recuperó. Porque déjame decirte, Satanás también tiene poder. Y a veces detrás de todos estos milagreros, porque cuando usted los escucha bien, no está el nombre de Jesús de por medio. Está la palabra espíritu, el espíritu, el espíritu. Tú sabes que en Brasil se invoca al espíritu. Pero no es el espíritu de Dios, es el espíritu de Satanás.
Y que Satanás tiene poder, así como Moisés logró convertir la serpiente, la vara en serpiente, los encantadores de Faraón que hicieron. Porque Satanás tiene poder para convertir la energía en materia. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer hoy libremente? Porque Cristo Jesús, ¿qué hizo? Le quitó, ¿qué cosa? El poder que tenía, la muerte. Satanás hoy, escúcheme bien, no puede reclamar la muerte sobre un creyente. No le puede decir a Dios, mira Dios, tú tienes que matarlo porque ha pecado. Es tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo triunfó sobre Satanás. Amén. Y el creyente ahora ha sido libre de la condenación del pecado. ¿Qué dice Romanos 8.1? ¿Qué dice Romanos 8.1? Ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero si usted no está en Cristo, está desprovisto completamente del control y el poder de Satanás. Yo creo que así como en Haití comenzaron a desarrollar el vudú. ¿Sabe que el vudú es la práctica de que alguien quiere dañar a otra persona y toma una imagen, un muñequito, le insertan alfileres para producir sobre otra persona ¿qué? Maldición. Yo creo eso. Porque Satanás no trabaja solo, trabaja con demonios. Y hay mucho daño, mucha maldad en esta tierra. Pero una persona sin Cristo está desprovisto completamente de esa influencia demoníaca. Pero no los hijos de Dios. Amén. Porque nosotros debemos apropiarnos del derecho de ¿qué? De la redención. Yo no soy del pueblo de las tinieblas. Yo no le pertenezco a Satanás. Aunque él quiera gritarme, quiera aparecerse, quiera asustarme, quiera tocarme, no puede porque Cristo está conmigo y le quitó el imperio de la muerte. Si fuese por él, ya me hubiese quitado la vida. A usted y a mí. Ya lo hubiese hecho. Pero ¿por qué no lo hace? Porque el Señor Jesucristo nos ha liberado. Y aún más los cargos que pesaban en mi contra, porque yo era culpable. Había violado la ley de Dios, merecía el castigo que hizo Cristo en la cruz. Colosenses lo enseña tan preciosamente en el capítulo 2, versos 14 y 15. Anulando, ¿qué cosa? El acta de los decretos, que estaba, ¿qué? Contra nosotros. Es decir, la ley decía culpable, 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 culpable. Pero la sangre de Cristo Jesús me lavó ¿de qué? De todos mis pecados. Aprópiese de la redención, no tenga temor. Y si un día se acerca la muerte o le viene la muerte al camino, escúcheme bien, mire la muerte con pasos firmes, porque Dios ya en el pasado prometió que guiaría a sus hijos aún más allá de ¿qué? De la muerte. Pero escúcheme bien, la oveja del Salmo 23, ¿sabe qué dice? Aunque ande en valles de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No debes sentir temor a la muerte porque hay alguien que triunfó ya sobre la muerte y que tiene la llave de la muerte. Y déjame decirte algo. Para los creyentes, si alguien nos quita la vida, ¿sabe qué está haciéndonos? ¿Qué nos hace? ¿Por qué un favor? ¿Por qué un favor? Porque ausentes al cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. Va a llegar un día en que usted y yo enfrentaremos la muerte, pero al despertar de esa realidad estaremos en presencia de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿No le da gozo eso? Somos más que vencedores. Aprópiese de ¿qué? De los derechos de la redención. Soy un hijo de Dios. En Argentina conocí un matrimonio que logré llevarlos a Cristo, pero ella era tan temerosa, tan supersticiosa. Vivía en el segundo piso de la casa de sus padres. Tenía que salir afuera, subir las escalinatas para ir arriba, pero cuando llegaba el atardecer o se oscurecía, ella ya estaba encerrada en su casa. O tenía que acompañarla a alguien para salir de la casa de sus padres, ir al patio trasero, subir por atrás al segundo piso por temor a la oscuridad. Era una fobia tremenda. Usted sabe que los hombres experimentamos muchas fobias. En el día de ayer compartía cómo los discípulos cuando están en una barca y viene Jesús caminando, comenzaron hombres a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Lleno de supersticiones. Decía, es fácil escuchar a una mujer gritar,
de miedo, ¿sí o no? Son gritonas, pegan un grito, pero ¿y los varones? Yo rara vez he oído a un hombre a gritar de miedo. En mi país le decimos que un poquito cobardito. Pero esta muchacha sentía ese temor. Pero cuando ella entendió el Evangelio, cuando ella recibió a Cristo como su Salvador personal, siguiente día, lo primero que ella hizo fue esperar que oscureciera para salir de la casa de sus padres a su casa. Y ella me contaba después, por primera vez, salí en medio de la oscuridad. Subí a mi casa sin preocuparme del ruido de los pájaros, del viento. Los escuché. Luché un poco en mi mente. Pero había algo que me daba confianza y paz. Que yo sabía, me decía ella, que Cristo está en mí. Amén. No importa lo que venga. Martín Lutero decía, ya venga la muerte. No, castillo fuerte es el nombre del Señor. Aunque Satanás nos ataque con todo su ejército, ¿estamos en quién? ¿Estamos en quién? En Cristo Jesús. Apropiémonos ¿de qué? De los derechos de la redención. Ahora, para apropiarnos de los derechos de la redención, yo debo estar seguro ¿de qué? Que soy un hijo de Dios. Tal vez para quienes nos están viendo o oyendo. Para ser un hijo de Dios, ¿no es venir a una iglesia? ¿No es leer una Biblia? ¿No es orar? ¿No es cantar? Ser un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que reconocer nuestra condición de pecadores, que hemos vivido lejos de Él. Amén. Creer que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Él resucitó y, escúcheme bien, tomar la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón y recibir a Cristo como mi Salvador personal. Amén. El día en que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, el Señor sacó mi maldad y la enterró en el fondo del mar. Y Dios dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Hebreos capítulo 10, verso 17. Y si he pecado, le digo, Señor, perdóname, perdóname. Derecho de la redención. Permíteme terminar con el último punto. Aplicar algo muy importante en la vida. Ya sabemos nuestra posición en Cristo, los derechos de la redención, el privilegio de ser un hijo de Dios. Pero escúcheme bien, debemos aplicar también ¿qué? El autocontrol. ¿Qué significa eso? Efesios capítulo 4, verso 27, Pablo dice lo siguiente: ni deis lugar al diablo. ¿Sabes por qué Satanás a veces gana terreno en nuestras vidas? Porque frente a las cosas decidimos más por nuestra carne, por nuestras emociones, por nuestra conveniencia. Y en esa sutileza, Satanás ¿qué hace? Gana ventaja. Mira qué interesante. Habían pasado 40 días. El Señor estaba orando y también ¿qué? Ayunando. Y cuando ya sintió hambre, ¿quién aparece? ¿Y qué es lo que le propone? ¿Qué es lo que le propone? Toma esta piedra. ¿Y qué? Conviértela en pan. En otras palabras, suple ¿qué cosa? Cada vez que nosotros actuamos carnalmente para suplir nuestra carne, estamos dando ¿qué cosa? Lugar al diablo. A veces son en decisiones. A veces son en beneficios. A veces son en compromisos. O en una búsqueda personal. Dios no es malo ni egoísta. Dios sí quiere que disfrutemos, que vivamos. Pero detrás de decisiones que son antibíblicas, ¿quién está?
Y a veces creemos la decisión que he tomado es correcta, es justa, es buena. Pero cuando decidimos destruir algo que es sagrado, cuando tomamos decisiones de separarnos, de no vivir a la luz de las Escrituras, de no comprometer, obedecer la palabra de Dios, le estamos dando lugar a ¿quién? No crea que va a estar la bendición sobre su hogar, sobre su vida. Si usted decide deliberadamente desobedecer, ¿qué cosa? Lo que Dios ha dicho. Usted sabe las decisiones que ha tomado. Sean personales, familiares, sociales, espirituales. La decisión que usted haya querido tomar, tenga cuidado que no le esté dando ¿qué cosa? Lugar al diablo, porque no va a terminar bien. No va a terminar bien, porque usted no pertenece al reino de las tinieblas. Usted pertenece al reino de la luz. ¿Qué debemos aplicar entonces? Autocontrol o disciplina. Terminemos con la experiencia del apóstol Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios. Miren conmigo el capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, aplicar el autocontrol. Mira conmigo el verso 24. Mira, Pablo va a utilizar una ilustración de deportes. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Mira lo que dice. Pablo pregunta a los hermanos de Corinto, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Lo sabían los hermanos de Corinto? Claro que sí. Influencia griega, los deportes griegos, influencia, ellos lo sabían. Luego que dice, uno es el que llega, uno es el que tiene el premio, ¿qué le dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Para que un competidor, un atleta, un deportista, un jugador, no importa la disciplina, obtenga beneficios, gane en una competencia, ¿qué debe aplicar? ¿Qué debe aplicar? Disciplina. Tiene que tener horarios, compromisos, dietas, ejercicio, disciplina. Mira lo que dice el texto. Todo el que lucha, verso 25, de todo se obtiene dieta, a la verdad para recibir ¿qué? Una corona que es corruptible. Ahora, posiblemente usted ha practicado deporte y sigue practicando deporte. A veces yo no entiendo a personas que dedican tanto tiempo a ir a un gym, a un deporte, a hacer ejercicio y no tener tiempo para estar en la presencia del Señor. Dígame, ¿cómo se entiende eso? No hay disciplina. Que usted puede invertir tiempo porque tiene que ir, tiene que trabajar, tiene que hacer esto, aquello, y no tenga tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Cómo se entiende eso? No hay qué cosa. Por eso que nuestras convicciones y nuestras emociones van ¿qué? De un lado a otro. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad solamente para recibir ¿qué cosa? Una corona que es ¿qué? Corruptible. ¿Qué dice Pablo ahora? Pero, es decir, hay un cambio. Usted y yo como creyentes, ¿qué vamos a recibir? Algo que va a permanecer ¿qué? Para siempre. Un reconocimiento de Dios del cielo para siempre. Yo quiero tenerla, yo quiero poseerla porque con esa corona, ¿sabe qué voy a hacer en la eternidad? Honrar al Hijo. Porque los 24 ancianos que hicieron ante la presencia del Cordero, se quitaron sus coronas y las pusieron a los pies del Señor. Mientras más coronas tenga yo en el cielo, más oportunidad voy a poder honrar ¿a quién? A Cristo Jesús. Así que, mira la conclusión de Pablo, verso 26. Yo de esta manera, ¿qué? Corro. ¿Cómo? No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Verso 27, clave. ¿Qué hace Pablo? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, ¿qué aplica Pablo? Autocontrol, disciplina. ¿Cuáles son las disciplinas básicas de un creyente? ¿Cuál es la disciplina básica de un creyente? ¿Cuál es? Oración, lectura de la palabra, ¿qué más? Congregarse, servir, adorar. Sencillo.
¿Quiere tener éxito en su vida espiritual y en la de sus hijos? Aplique el autocontrol. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y mira lo que agrega Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, que yo siendo el juez, el árbitro, el que aplicaba la ley en el combate, en la cancha, en ese lugar, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Usted ha visto los partidos de soccer, que es lo que más nos apasiona, el fútbol. ¿Ah? Cuando está encolerizado el coach, ¿cómo se llama? El entrenador. Y grita y desespera y grita al árbitro. Muchas veces un árbitro, ¿qué ha hecho? Ha expulsado al entrenador del equipo. Y lo saca de la cancha y él tiene que salir y mirar desde las gradas. Porque ya no puede estar en el terreno de combate. Pablo siente temor que él mismo pueda ser ¿qué? Eliminado. Tenemos la posición en Cristo, pero eso no nos exime ¿de qué? De dar lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el triunfo de Cristo Jesús. Compró mi redención, me dio libertad, perdonó mis pecados, sacó mi maldad y la llevó hasta el fondo del mar. Te agradezco, Señor, por eso. Pero a veces no vivimos a la luz de este privilegio. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y nos perdones. Y nos ayudes a vivir en victoria, ya que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y te pido, Señor, si hoy hay alguien, nos está oyendo o nos está viendo, que uno entiende la realidad del Evangelio, que tu Espíritu Santo sea claro en su vida y que hoy sea el momento de salvación, que diga: Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Honramos tu precioso nombre y pedimos tu gracia, tu fortaleza. Te damos gracias por este lindo tiempo. Adorando tu precioso nombre, te damos gracias por la persona de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.